de una patología del intestino grueso. Ya estamos prácticamente, ya yendo al intestino grueso. Vamos a hablar de lo que es el megacolon. El megacolon, como dice su nombre, es un colon grande. El agrandamiento del colon es el megacolon. Cuando el colon se hace largo, se llama dólico. Dólico es largo, mega grande, ¿no? Entonces, ahora nosotros nos vamos a referir a lo que es el megacolon. El colon, en realidad, es la porción terminal, final del aparato digestivo. Mide más o menos 1.5 metros de longitud. Empieza en el ciego, con la transmisión de la válvula ileocecal. El ciego, colon ascendente, ángulo hepático, transverso, ángulo emplénico, descendente y sigmoide. Eso es lo que es el colon. En esta enfermedad se caracteriza por la dilatación o ensanchamiento del diámetro de este colon. Eso es lo que es la enfermedad, ¿no? Es una dilatación progresiva del colon, que se va a manifestar clínicamente al inicio con síntomas de estreñimiento, falta de alimento, o sea, normalmente trastornos de vaciamiento. Por lo tanto, hay un enlentecimiento en la formación del colon fecal y el paciente se queja de estreñimiento. Al iniciar, yo decía megacolon, y aquí dice abajito módulo de colon. Esto es importante. El megacolon es la parte crónica de la enfermedad. El megacolon quiere ser cuando tu colon está grandote y vamos a tener síntomas. Pero las complicaciones del megacolon son vólvulos de caloma. Es una pregunta de examen. Siempre le van a preguntar en los hospitales a ustedes cuáles son las complicaciones del megacolon chagásico. Vólvulos de caloma. Entonces, decíamos que en la forma crónica, cuando el paciente va a tu consultorio, se va a quejar de esto, de estreñimiento crónico. Pero cuando llega la emergencia, es porque se volvuló o que se llenó de ese fecales y se llama megacolon. El megacolon que nosotros vamos a estudiar es un megacolon primario, porque es primario y secundario, y hay congénito y adquirido. Nosotros nos vamos a referir en esta patología al megacolon primario y adquirido, que es resultado de una enfermedad llamada Chagas. En Chagas, la enfermedad de Chagas es una parasitosis, vamos a hablar algo de eso, que es transmitida por la pinchuca, y una vez el tripanosomas cruzi en la sangre, tiene afinidad por el sistema de conducción. O sea, donde haya plexos nerviosos, va a ir a atacar. Por eso que, ¿qué patología hablamos en su momento en el esófago? Acalasia, ¿no? Hablábamos de la acalasia de esófago. ¿Qué provocaba esta enfermedad en la acalasia? Disfunción de los plexos nerviosos. ¿Cuál era la función de los plexos? Motilidad y relajamiento del esfínter esofágico inferior. En el corazón ataca también el sistema de conducción, por eso que los pacientes acaban con bloqueos auriculares ventriculares. Por eso que a veces hacen braquicardia y tienen que marcapaso. En el intestino grueso, esta misma enfermedad ataca los plexos de Meissner y Arnold. Si al atacar el sistema nervioso, ¿cuál es la función que tienen estos plexos? ¿No? Y está. La primera función que tiene el intestino es de ser la última parte que reabsorbe los líquidos. O sea, los líquidos que están en el bolo alimenticio, bolo fecal, entonces en esa parte empieza a absorber la última parte. Pero tiene que ver también este sistema nervioso con la motilidad. Si nosotros entendemos eso, entonces, y el plexo, los plexos en este caso de Meissner, se llama cumplen una función de motilidad. Por lo tanto, al no tener ese sistema nervioso,
se convierte como un elástico que ya no que se gastó. Entonces no tiene vuelta, no retrocede. Por eso es que se hace grande. Algunos dicen la enfermedad le atacó al músculo, no le atacó al músculo, le atacó al nervio. Como no hay nervio, el músculo se dilató. O sea, es consecuencia de la falta de estímulo. Entonces, un polo normal, polo descendente, sigmoide, recto y amplio. Entonces, el megacono significa el ensanchamiento de la luz del intestino, ¿no? Se ha hecho más grande, dilatado, mega grande. Entonces se ha dilatado. Entonces, esto es lo que ha provocado. ¿Quién lo provocó? La enfermedad de Chagas. Destruyó los plexos, no hay motilidad y entonces se va ensanchando. Eso es lo que es el megacolon Chagas. Este señor se llama Osvaldo Cruz. Osvaldo Cruz fue el que descubrió el Trypanosoma cruzi. Por eso es que lleva el nombre. Vean ustedes lo importante de estudiar y descubrir. Vamos a ser inmortalizados si es que hacemos algo bueno. Don Osvaldo Cruz, aquí ya no estaba tan joven, pero cuando era muy joven, seguramente como ustedes, su profesor, Carlos Chagas, lo envió a estudiar a una zona selvática de Brasil, paludismo, se estaba muriendo mucha gente de paludismo. Y lo manda a una zona selvática. Osvaldo Cruz llega con su microscopio, yendo a investigar sobre el Plasmodium, y evidentemente estaba estudiando, pero le llamó la atención que en esa zona selvática donde había aborígenes brasileños, o sea, indios brasileños, indígenas brasileños, vio que había mucha bichuca. Dijo, ¿qué será qué provocará? Fue a buscar los mosquitos y paludismo y se encuentra en Brasil el investigador. ¿Qué será esto? Y empezó a matar esa bichuca y identificó el Trypanosoma en esa bichuca. Y dijo, ¿y qué provocará? Miren ustedes, ¿no? Y él empieza, vio que muchas personas asumían que le envían. Aquí nuestra familia dice, no, te va a besar la sama, dice, no, o sea, cuando supuestamente a uno no se lava la boca, ¿no? Y es la picadura muy cerca de la comisura. Y él, eso fue lo que identificó, y por eso la identificó como la enfermedad de los barbeiros, o sea, de la barba, ¿no? Así le identificó don Osvaldo. Esta enfermedad en nuestro medio es una enfermedad provocada por ser un Trypanosoma cruzi, provocado por la picadura de bichuca, que es muy frecuente en nuestro medio y tiene una particularidad. ¿Sí? Obviamente la enfermedad de Chagas tiene una enfermedad aguda y crónica. Aguda es cuando está el Trypanosoma en la sangre, y crónica porque no lo tenés en la sangre, pero te provoca complicaciones. Para que haya complicaciones, en este caso, se manifieste, debe haber pasado mínimamente 10 o 15 años, mínimamente. Por lo tanto, si yo quisiera hablar de megacolon chagásico primario adquirido, yo no puedo decir a una niña o un niño de 13, 14 años que tiene eso. A pesar de que una forma también de transmisión de Chagas, aparte de la picadura, ¿cuál es? ¿Cómo? Vertical, de la madre al niño. Claro que sí. Entonces, pero le transmitió la enfermedad. Pero, para que tenga, en este caso, síntomas de complicación de crónica, ya sea de la calasia o del polo, debe pasar mínimamente 15 años. Este es el triatoma, la bichuca, el Trypanosoma cruzi, que ya lo han estudiado ustedes, no lo vamos a buscar en esto. Y entonces, miren, entonces, saliendo del tema de la investigación de don Osvaldo Cruz, eso es lo que tenemos que hacer los médicos. Tenemos que estar atentos acá.
Seguramente si yo fuera más acucioso, he podido de repente, y les voy a contar una anécdota de cómo a veces muchas de las investigaciones, vean ustedes, no era dirigida a eso. ¿Saben ustedes cómo se identificó o se descubrió la penicilina, no? ¿Saben? ¿Cómo? En realidad, cuando estaban investigando sobre, Fleming, estaba investigando y estaba haciendo cajas de Petri, evidentemente estaba cultivando bacterias. Por descuido, no de él, sino de alguien que vino a hacer limpieza, hizo caer hongo en su caja. Y él, la reacción cualquiera de nosotros hubiese sido tirar al piso la caja de Petri, botar a la persona que hizo esa contaminación y encendernos agua y empezar a verlo. Seguramente él se molestó, seguramente, no lo he retenido, si se molestó. Lo que hizo, miró nomás cómo estaban sus cajas aún así contaminadas. Resultado, wow, sorpresa para él. Donde cayó el hongo, no había bacterias. Donde no cayó hongo, había bacterias. Y ahí entonces se dio cuenta que era el hongo el que mató la bacteria. Y ahí es que descubrió la penicilina. Acá, ahora el doctor lo mandaron a estudiar otra cosa. Y él salió encontrando otra enfermedad. A veces cuando voy a investigar, por eso hay que estar atento a qué cosas están. Tenés una hipótesis, pero esperá, pues me andás mirando los cambios que están pasando. De eso se trata la investigación. ¿Ya? Entonces, decía yo, esas lesiones a los plexos, las funciones de estos plexos al ser destruidos, ¿cuál es la importancia de entender que se han destruido? ¿Cuáles eran las funciones de esos plexos? Mantener el tono del intestino, controlar el peristaltismo y coordinar los movimientos. Entonces, si ya no se destruyen esos plexos, va a pasar todo lo contrario. No hay control del peristaltismo, no hay coordinación de los movimientos, por lo tanto, el intestino se ensancha. Por eso es lo que se produce la herida. Como consecuencia, entonces, hay retención de heces fecales, alargamiento y dilatación del colon. Esta patología, decía yo, de 30 a 50 años. ¿Por qué de 30 a 50 años más frecuente? Otra vez lo mismo, los 15 años que tarda en enfermarse. Sucede que, de repente, entonces lo lógico es que ese paciente, esa persona que se enfermó, seguramente fue al campo. Cuando son niños, te cuidan mucho, ¿no? Te protegen, no duermen tu padre, tu madre, pero cada día son un poquito más adultos. Yo quiero ir al campo y ahí está, ¿no? La posibilidad. O por último, ya empieza la época productiva, ¿no? 17 años van a trabajar, ¿no? Entonces, al trabajar viene la infección y de esa manera que esto es importante. Por lo tanto, hay dos formas de presentación del megacolon. Ya decía, la crónica es la que te va a llegar al control. Y ese paciente va a llegar con estreñimiento, distensión abdominal, nada más. Te va a venir a decir, doctor, como y no voy muy frecuentemente al baño. Ya nosotros sabemos cuántas veces debemos ir al baño a defecar de forma diaria, fisiológicamente. De 1 a 3 veces. Menos de 1 ya no es normal. Más de 3 tampoco es normal. Entonces, estos pacientes vienen y te dicen, 2 o 3 días no voy al baño, y para ir al baño tengo que tomar un laxante o ponerme un enema. Entonces no está bien. Están forzando el peristaltismo porque hay algo que está impediendo. De hecho, se queja el paciente que tiene megacolon chagásico no complicado, o sea, megacolon chagásico crónico. Están viendo una foto de un megacolon ya, una foto que nosotros estábamos operando, ¿no? Este es un megacolon. Todo esto era el sigmoide prácticamente. Me adelanto, en este paciente, este es una cirugía preparada. Entonces entramos a operar para resecar, sabíamos que ya estaba haciendo, y entonces ya vean ustedes, ya hay como hay un ojal, ¿por qué? Porque estábamos diseccionando y consiste en resecar todo el segmento dilatado,
hasta esta parte y unir. Entonces se llama una hemicolectomía de Dixon, o sea, resección y anastomosis. Pero para hacer eso, tiene que estar preparado. El intestino estaba preparado. Una experta en colon, la doctora Cargama, demostró esto. Entonces, normalmente, en el proceso de la defecación, al haber estímulo, todo, hay estímulo positivo, y entonces hay contracción y relajación de la esfínter para que salga el bolo, ¿no? En que estos pacientes no tienen estimulación, por lo tanto, no hay quien haga la contracción resultado. Entonces llega acá la heces fecales y se van acumulando, porque no hay quien haga la parte motora de esto. Entonces la enfermedad provoca la denervación. Entonces se demuestra que es de esa manera que estos pacientes entonces tienen ausencia de estos nervios. Normalmente esto es fisiológico, esto está así, pero en la enfermedad también se pone negativo esto y no hay contracción. Este ya no es lo mismo. Si ustedes miran en la anterior imagen que mostré, acá está preparado porque está vacío. Este paciente está, este colon está grande, pero está vacío. Esta otra imagen, este ya es un vólvulo. Esto ya fue operado de emergencia. Parece un neumático. ¿Qué pasó? En la parte de abajo, ¿no?, se torció y se acumuló de aire. Este es el signo de grado de café que se ve en la radiografía. ¿No? ¿Se acuerdan que este es como si fuera un grano de café? ¿No? Y en la radiografía se lo ve lleno de aire. Aquí lo estamos viendo el grano de café en vivo y en directo. Este es un vólvulo, ¿no? Otro vólvulo, otro paciente, pero miren, en este todavía no había alteraciones isquémicas. Seguramente pasó menos de 6 horas. En este otro paciente ya hay alteraciones isquémicas. Más de 6 horas. O sea, me estoy adelantando al tratamiento del vólvulo. En el vólvulo, que es una complicación, como dije, el tratamiento consiste, como es agudo, y cuando es agudo, pues yo puedo tener que con los chagasis que están pasando tarde como ustedes ahora. Y de repente dicen, uy, me siento mal porque se me torció en este momento. Ya siento dolor, se va a ir hinchando. Estoy sintiendo molestia. Si desde que se volvuló a las 6 horas no me devolvula, pues va a pasar esto. Se va a necrosar. Entonces, ¿qué se hace? Se mete un recto sigmoidoscopio renal y se lleva hasta la banda a aumentar la presión, se insufla aire, se le pasa una sonda. Resultado, se devolvula, o sea, se sale el aire, ¿no?, por este lado y entonces se devolvula. Eso es la devolvulación. En este caso estamos viendo un paciente en cirugía, en quirófano, pero ya con signos de necrosis. De acuerdo al segmento afectado de la enfermedad, puede ser el recto, se llama megarecto, si es sigmoide, y recto, megarecto, sigmoide. Megasigma es el más común. El más común, en el promedio, es el megasigma. Cuando es total, el megacolon. Según la fisiopatología, puede ser megacolon primario y secundario. Nosotros hemos dicho que este es el primario, el que nos importa a nosotros, porque este es provocado por la enfermedad de Chagas. Primario, ¿verdad? Y aquí está la clasificación. Hay un megacolon primario y secundario. El megacolon primario puede ser congénito y adquirido. El congénito viene a ser la enfermedad de Fishburne. Los niños que nacen con agangliosis, o sea, ese niño no es una enfermedad de Chagas. Es un primario, pero es congénito. O sea, no es Chagas. Son niños que nacen ya con esta patología. En cambio, el de en nuestro caso es un primario adquirido, que puede ser adquirido por toxina difterica, vitaminosis, enterocolitis. A nosotros nos importa el Chagas. O sea, una enfermedad
primaria adquirida por el chaco. Hay megacolon secundario o falso megacolon, sí. Por ejemplo, congénita puede ser por atresia, malformaciones, brida, tienes adquirida por cicatrices, tumores y de forma psiquiátrica también. ¿Cómo es eso de cada cosa? ¿Qué tiene que ver la parte psiquiátrica para tener megacolon o que se haga grande el colon y que yo me llene de ese fecal? La mayoría de los pacientes psiquiátricos los dopan, le dan un tratamiento y lo hacen dormir 4 días. Y si lo hacen dormir, ¿quién tiene tiempo de defecación? Y en cambio el organismo sigue formando. No defecar puede formar bolo fecal. Y entonces al formar el bolo fecal, la función hacia el órgano. Está tapado esto y entonces el colon se va haciendo más. Por eso que los pacientes que psiquiátricos pasan mucho tiempo dopados para eso. Decía yo, la forma clínica de presentación del megacolon puede ser megacolon simple o no complicado, que es la forma que deberíamos nosotros buscar ese tipo de pacientes, que son los pacientes que nos llegan al consultorio. Pero muchas veces cuando te dicen eso, uno no está darle leche magnesia, o le das un enema, lactoburga, lo que vos querás. Eso lo hace cualquiera, no lo hace no necesitas ir a un médico para que te dé, para tus síntomas, dar el tratamiento. No somos médicos síntomas. Tienes que ver cuál es la causa. En cambio, entonces este paciente viene con síntomas de constipación, estreñimiento crónico. ¿Qué tendríamos que pedir si yo tengo este paciente? Un colon con enema. O sea, el paciente no está obstruido, por el resto le ponemos un enema contrastado y miramos la morfología del colon. Entonces, es el megacolon simple o no complicado. Nosotros nos vamos a referir ahora a lo que es megacolon complicado, que son fecaloma y vólvulos. Para esto, ¿qué vienen a hacer? Obstrucción intestinal, ¿no? Baja. ¿Y qué se pide en la obstrucción intestinal baja? Ya les puse yo radiografía. Radiografía simple de abdomen de pie. ¿Qué vamos a encontrar en el fecaloma? Migas de pan. Miga de pan. ¿Y el vólvulo? Grano de café. ¿Ves? Y en el cuerpo simple o no complicado, colon por ejemplo. No sirve una simple, porque no vas a poder ver el distrito grande, vas a ver un poco de aire nada más, pero no te va a ver el diálogo. Ahí está. Este es un megacolon con una complicación, fecaloma, signo de miga de pan. Miren el tamaño del colon. Aquí yo le he mostrado la imagen para que se vea directamente, prácticamente solamente. Y ahí está el puntialito que yo le decía, ¿por qué parecen estas zonas negritas, blanquitas, negritas y blanquitas? Los negritos es aire. Entonces la conjunción de pedazos de heces fecales, ¿no?, que se van apretando entre ellos, y como no puede, pues no está pensado, entonces son pequeños espacios que hay, que quedan en el vacío, eso es aire. Entonces se le imagen de miga de pan. Esta es una radiografía de esta es una radiografía. Obviamente en la tomografía, claro que se puede ver más fácil. Pero no vamos a ir con tomografía para un fecaloma. Es mucho lujo para un proveedor. Claro, se ve más claro, digo. Pero no le vas a pedir, pues ya diciendo ya, si piden eso, van a tener que estar en una clínica o van no van a poder hacerlo, ¿no? No todos los pacientes tienen posibilidad de hacer una tomografía. Este señor, en realidad, no está como fecaloma. Pero lo pongo para mostrar cómo es el abdomen del fecaloma. El abdomen es el fecaloma, el paciente que tiene fecaloma es una persona caquética, o sea, flaquito, con un abdomen simétrico, abombado, flaco, o sea, caquético, pero simétrico. Y simétrico es porque es de la línea media, y entonces uno compara ambos lados. O sea, simétrico, un abdomen distendido, simétrico. ¿Qué va a referir este paciente? Falta eliminación de heces fecales durante varios días. Para llegar a estar en un fecaloma como complicación del paciente, te dice
que no defeca mínimamente 10, 15 días, un mes. ¡Wow! ¿Se puede vivir 20 días, 30 días sin defecar? Claro. ¿Y qué es lo que está haciendo el pobre paciente? Como no puede defecar, ya no come mucho. Empieza a comer cositas, jugo, algo así, porque sabe pues, que se provoca mayor hinchazón. Entonces, por lo menos absorbe algo, pero no está botando. Entonces, varios veces ahí tenemos falsa diarrea. ¿Por qué falsa diarrea? Porque, claro, el fecaroma se detuvo acá en el recto, pero el ano y recto, todavía hay mucosa. Entonces, el paciente siente, no sé qué me pasa, he botado unos gasecitos y he botado líquido. Y mucosa, es una falsa diarrea. Entre los signos, aquí hay signos importantes. Por ejemplo, si esto fuera fecaroma, el primer signo es el signo del Loret, como hago para los edemas. Entonces, apretas acá y queda tu dígito presión, o sea, queda marcado, o sea, te van a quedar los dedos. Entonces, en el abdomen, no es edema, sino que prácticamente está moldeándose, igual el término de las heces fecales, pero solamente la heces fecal está adentro, porque está la piel, que es transcutáneo, todo eso. El segundo signo es el signo de Gershuni, que es más o menos casi como el poder, pero es como hacer una palpación, palpar y retirar. Claro, vos empujaste la piel y el tejido celular subcutáneo, lo empujaste, y al retirar, o sea, es como que se desprendieran dos hojas. Es la sensación de soltar dos hojas, como que dos hojas que están desprendiendo, ¿no? Y el fino quieto es el mismo signo de Gershuni, pero con fonendoscopio. O sea, en vez del fonendoscopio, es lo mismo, levantar y escuchar eso que estamos diciendo. En vez de sentirlo, lo escuchamos. Son signos, ¿no? O sea, son signos. Pero lo más importante, aparte de esto, es el tacto rectal. En el tacto rectal, inmediatamente metes el dedo, vas a ir y vas a tocar materias fecales, parece una cabeza, o sea, como si fuera un bebé. O sea, por eso habla de cabeza del fecaroma, ¿no? Porque en las mujeres, cuando viene el parto, uno al hacer el tacto, toca la cabecita del bebé, cuando ya está encajado. Entonces, aquí no es lo mismo, pero al hacer el tacto, paciente, entonces en la ampolla rectal, es decir, ampolla rectal ocupada por heces fecales duras, pétreas. Eso es lo que significa el examen físico de estos pacientes. Entonces, con eso, tu diagnóstico ya está hecho. Peor si ya tienes el antecedente de que el paciente viene de una zona endémica, ya está más claro que ¿qué pedí? Una vez hecho tu examen físico, radiografía simple de abdomen. ¿Qué encontrar? Signo Miguel. Ya está tu diagnóstico. Ya está tu diagnóstico. La tomografía ya le he dicho, es mucho más fidedigna. Nunca he dicho que no se debe pedir, el problema es que no está al alcance de todos nosotros. Imagínense ustedes, miren aquí cómo se está viendo todo el cuerpo. Y acá está diferente, aire, ¿no? Y acá es el aire. Pero eso era una parte, ¿no? Del colon. Y lo bomba todo. Se ve como una cabeza, ¿no? Este es el fecaroma. Esta es la parte más baja. Entonces, todo lo que vos tocás, conoces el tacto rectal. La otra complicación es el vólvulo. El vólvulo es la torsión que sufre normalmente el sigmoide. En este caso también hay veces torsión del transverso, del ciego, pero son menos frecuentes, la más frecuente es el sigmoide, que puede ser una rotación de 180 grados hasta 360 grados. Después de 6 horas, así como cuando se demostró, cuando se hizo el experimento de Birmingham, en lo que se llama la quimia intestinal o la glucosa mesentérica, todo tiene un límite, 6 horas de irreversible, que hay que necrosis. Y por decir,
Hasta antes de 6 horas todavía es reversible. Después de 6 horas ya no tiene vuelta. La torsión ocurre generalmente en sentido contrario a la manecilla del reloj. Se puede volvular. El más frecuente es el sigmoide, el ciego, el traverso. Estos son raros, yo he visto pocas veces. El más frecuente es el vólvulo de sigmoide. Veíamos el otro paciente, lo veíamos pletórico. Más o menos así son las personas que tienen vólvulos de calor. Caquéticos, porque no se están alimentando bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este paciente que tiene vólvulo? Aquí aparece el signo de bomba. ¿Qué significa? Hay una asimetría, porque aquí está, esta parte está más abombada y esta zona está excavada. En el otro, el fecaloma, decíamos, ¿y por qué el fecaloma es abdomen simétrico? Porque la obstrucción no ha sido en un ratito. O sea, se ha ido consolidando de a poco. Por eso es que el abdomen se hace simétrico, porque se va llenando y se va haciendo pareja la distribución. En cambio, esto es agudo. O sea, dije yo, hay dos formas de presentación, que puede ser simple o no complicado, de la forma crónica, si va del término. Ese paciente se puede acumular, como dijimos, fecaloma, pero para que se llegue por así, obstruido va a pasar días, ¿no? Días. Y en cambio, el del vólvulo es el mismo que tiene el megacolon, solamente que en forma súbita, de un lugar al otro, se torsiona. Y eso provoca, ¿no? Entonces, el signo de bomba, ruidos intraaéreos al principio aumentados. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción. ¿Y qué hace el paciente cuando tiene una obstrucción del intestino? Ruidos más fuertes, metálicos, de lucha. Se busca romper eso, ¿no? Luego viene náusea y vómito. ¿Qué tipo de náusea y vómito habrá en el fecaloma o en el vólvulo? Fecaloide. ¿Cómo? Fecaloide. Tardío, muy bien, y fecaloideo. O sea, va a ser un vómito tardío, no es inmediatamente el fin del fecaloma o el vólvulo vomita, no, tarde. Dijimos en las funciones altas, el vómito precoz, frecuente, incoercible. Este no. Constipación y diarrea falsa. Al tacto rectal, ¿cómo va a estar la ampolla? ¿Ah? En el fecaloma dije ocupada por ese fecal pétreo. ¿Y acá cómo va a estar la ampolla rectal? ¿Va a haber ese fecal? No. No, pues. Entonces, ¿cómo voy a describir la ampolla rectal? Vacía. O sea, haces el tacto, el paciente está distendido, lo lógico es que vos querrás ir a encontrar alguna obstrucción. No vas a poder llegar, porque para que llegue a la obstrucción son 25 centímetros por lo menos, y por tu dedo no vas a llegar. Si no vas a llegar nunca a la obstrucción. Pero lo que describí es la ampolla rectal que está vacía. Clínica, tacto rectal, ampolla rectal vacía o libre. Y acá, en este caso, viene ya el tratamiento. En el fecaloma, lo que se hace, obviamente, es la ruptura de la cabeza del fecaloma. Se rompe, porque si vos le pones, dice, donde sí, edema. Pero claro, a una piedra, vos ponerle agua y el agua va a ir a golpear. Entonces, aquí lo que se hace en el fecaloma es que se rompe la cabeza del fecaloma. El dedo, se rompe, así como si fuera, qué sé yo, ratita, si no va rompiendo, el paciente se queja, no es agradable, ni para él ni para vos, se huele feo, pero eso es lo que te queda. Y una vez que rompe la cabeza, ahí le pones la zona con suero, con agua, porque ya está roto, entonces vos le pones y va a ir sacando ese fecal de rojo. Eso es lo que se hace en el fecaloma. En el vólvulo no tenemos tiempo, porque en el fecaloma fue lenta la instalación, también va a ser lenta la resolución. Acá es aguda el cuadro y entonces aguda tiene que ser la resolución. Entonces se mete un recto sigmoidoscopio por el lado, ¿no? Con anestesia local, lubricación suficiente, introducir y más o menos a 30 o 40 centímetros introducir el signo de filoquieto o el molino de filoquieto. ¿Qué es eso? Meter, estás metiendo, porque eso se hace a visión directa, ¿no? Vas en el recogimiento, vas mirando, vas insuflando, porque te vas avanzando, a veces está la mitosis y vas insuflando, entonces ya otra vez vas penetrando.
Y entonces llega un momento en que vas a encontrar el lugar donde está la torsión, pero ya no puedes avanzar. Entonces se encuentra una roseta. ¿Ven? Y eso es importante, lo de las rosetas, porque como es de visión directa, me va a permitir ver si hay o no viabilidad, digamos. Si hay signos de necrosis o no. Entonces, si no hay signos de necrosis, insuflo y a esa roseta, ahí justo donde está el orificio, le paso una sonda. La torsión es como si fuera mi cabeza. Solamente es esta partecita la que se torsiona. El resto está libre y abajo también. Entonces, esta rosetita es la que uno la ubica y insuflar, y ahí le pones la sonda y la cabeza. Y es como si estuviera pinchando una goma. Sale el aire a velocidad hacia afuera, contamina todo el ambiente y de por sí se devolvió el café. Eso es la devolvación, ¿no? Entonces ese es el estudio. Pero para hacer esto, previamente teníamos que hacer la radiografía simple de abdomen de pie. ¿Qué vamos a ver? 5 gramos de café, que ya tenemos. Ahí está, 5 gramos de café. Igual acá, 5 gramos de café. No hay decalogos, la ampolla rectal está vacía. Este es un caso interesante. Esto es lo que no se debe hacer. Esto lo he sacado de un libro. Quisieron hacerle un cono por edema, ¿no? ¿Qué vieron? ¿Me metieron? No pasó nada. Que todo esto está volulado. Una estupidez pedir esto, el que pida esto para pasarlo. Si está obstruido, Dios mío, ¿no? Pero ahí estaba bien la imagen. Pero eso es para que vean que no avanza más. Y aquí está otra vez el signo de grano de café, casi igualito como la imagen que les mostré el trato del paciente abierto, ¿no? ¿Sí? El mismo signo de grano de café. Otro paciente. Son diferentes las imágenes porque varían de paciente a paciente. No es la misma, igual que los niveles de Israel, pila de moneda, no es lo mismo. Otro signo, signo de la herradura, así se llama, hablando de café. Otra radiografía. Sí, parece un grano de café. Y ahí está la justificación. Es un esquema, ¿no? El otro era un paciente vivo. Pero la explicación ahí está. El colon descendente, aquí está la torsión, y entonces, ¿qué ha pasado? Se ha llenado de aire. O sea, en el estudio, en la rectosigmoidoscopía, uno ingresa, llega hasta acá, ¿Será que se llena de aire? pasa la sonda, y entonces se sale todo el aire, sale y deposita y ¿Por qué se deposita. llena de aire? No lo has curado, has resuelto la emergencia. Si pasa más de 6 horas, ahí está. Necrosis. O este paciente era un vólvulo. O sea, no digo que sea bonito, es tedioso, pero no tenés espacio, te quita todo el espacio, el paciente está listo. Cuando no había capacidad antes, ¿saben qué hacían algunos colegas? Así como lo que hacen a la vaca. No funcionaban, o sea, estaba tan mal el paciente, que funcionaba, salía el aire, y entonces el paciente parecía que mejoraba, pero le estaba provocando una peritonitis, y recién lo subieron al quirófano. En cambio, no, ahora no, es imposible que haga eso. Así como está despedido, te quiero operar. Vean ustedes, no es fácil el espacio para operar. Este es un vólvulo. Paciente que llegó ya prácticamente en la morgue, necrosis completa, la consecuencia de un vólvulo. O sea, te puedes matar. Este paciente quirófano, o sea, este paciente ya era de autopsia, este de quirófano, y esto era ya porque se hizo la resección, ¿no? O sea, eran las pinzas todavía de la resección. Se hizo la resección porque estaba necrosado. Más es el mismo. El pronóstico obviamente no es el mismo. Son pacientes que llegan así. En nuestro medio,
es bien complejo. Nuestro medio tenemos bastante. Ustedes sí o sí deben saber tratar. Un médico general no puede no saber tratar o diagnosticar un cólico o un megacolo charásico no complicado. Porque vivimos en una zona endémica. Es normal que te toque este tipo de pacientes. Ahí está todo esto es lo normal. O sea, aquí está bien, queda normal, aquí está más grande, se está rotando y esto es lo que es el problema. ¿No? Entonces el tratamiento, la radiografía consciente llegar hasta acá, pasar la sonda poco nomás se la pasa y ya sabe todo el aire y se devuelve. Ese otro paciente que mostrábamos, ¿qué se hizo? ¿No? Como el que estaba microsado, entonces ya te corta aquí, te corta acá. Pero no podés andar como usarlo. ¿Por qué? Porque está sucio. Entonces se cierra este extremo acá y este se aboca a la colostomía. Eso es lo que se hace en el vólvulo o en el decaloma cuando no solucionamos la emergencia. 80% de las veces solucionamos. O el decaloma lo devolvís o lo devolvás. 80%. 20% no podés y te toca hacer esto. Resecar. Grave. El pronóstico del paciente es mucho más grave. El tratamiento del megacolo charásico no complicado, yo empecé mostrando de una imagen, ¿no? De ese megacolo, que era no complicado. ¿Qué se hace? Se lo prepara, se le da laxante, antibiótico, se lo prepara la cirugía y se le hace una resección y anastomosis. Si fuera este el paciente y no está complicado, entonces lo que se hace es una cirugía de Dixon. Se le hace una cirugía de Dixon. La cirugía de Dixon consiste en resecar este segmento que está dilatado de acá, y se hace anastomosis término terminal, pero el paciente preparado. La cirugía de Dixon es la resección y la anastomosis en un solo tiempo. La Harman es en este caso complicado, entonces resecar igual, pero no podés anatomizar, porque no está preparado, está lleno de gases y heces fecales, está sucio. Ya no, o sea, cuando está megacolo no complicado, te da tiempo a prepararlo, no lo preparas. Entonces, cuando lo preparas, como digo, el tratamiento de no complicado es la resección y anastomosis, ¿no, verdad? La resección y anastomosis tipo Dixon. Tiene muy buen suceso, va muy bien los pacientes sin ningún problema. En cambio, ahí está, más ejemplos, acá igual es un esquema, este es el colon que estaba enfermo, se resecciona acá, entonces quedan dos bocas, la una boca y la otra boca, y se la anatomos. Eso es la cirugía de Dixon. Resección, se sacó esto y se anatomizó en un solo tiempo. Esa es la cirugía de Dixon en megacolo charásico no complicado para la cirugía. En caso de emergencia, ya no podés hacer eso que te hemos hablado. Entonces lo que se hace es una colostomía. Que se puede hacer Mikulicz o Harman. La Mikulicz, en ambos, no hay resección y anastomosis. Pero la Mikulicz, en vez de cerrar este extremo distal, quedó acá, ¿no? Si hagamos de cuenta que está el sigmoide acá. Esto es lo que estoy sacando. Entonces, desde el extremo distal, nosotros normalmente yo hago Harman. Entonces, este extremo distal lo cierro, lo suturo y lo dejo sin función, o sea, eso queda ahí, ¿no? Como un coto. Y el proximal, este es el extremo proximal y este es el distal, el proximal lo abordamos una colostomía. Mikulicz hizo otra técnica, no confiaba en el cierre de este, entonces Mikulicz dejaba una colostomía acá y otra colostomía acá.
¿Para qué decía eso? Para evitar que haya fuga. Tenía razón de repente, pero no es agradable para un paciente tener dos bocas. Normalmente es preferible tener una colostomía. En cambio, mi Mikulicz le decía esta y le hacía la otra. O sea, dos. Claro, los golpes no son definitivos, después de un tiempo te van a recurrir, pero no es tan agradable. Esta es un paciente que hicimos una arma asistida, es una foto muy de cerca, ¿sí? La referencia sea una más ampliada, pero así queda de la mucosa, el extremo proximal, abocado a la piel. O sea, por eso se llama también ano contractura. Es como si fuera un ano, o sea, porque el paciente no va a defecar ya por el ano normal, sino por acá. Todo lo que como va a encontrar por acá. Se llama ano contractura. O sea, en contra de la naturaleza. ¿Va a ser definitivo? No. Después de 3 meses, por lo preparado al paciente, o sea, es posible, ya complicado o cirugía, 3 meses no van a tocar el paciente complicado por esto, y después de 3 meses lo reintroducí y este otro tema lo volvés a abrir y cerrar y lo vamos a hacer. Entonces es la reconstrucción del ácido líquido. Esta es la Mikulicz, la otra la hemofleta, la arma era un solo, la Mikulicz reseca lo mismo, pero en vez de cerrar el extremo distal, en vez de cerrarlo, lo aboca. El distal y el proximal es como si fuera el caño de escopeta. Como si tuviera dos. Preveyendo que, para que no supuestamente no haya licencia y no haya infección, no haya licencia y creo yo que esto ha mejorado mucho. En el pecadoma, normalmente, decía yo, paciente del pecadoma, 80% de las veces lo puedes resolver si tenés conocimiento y tenés ganas. Se rompe, no pongas enema por enema. Tiene que romper primero la cabeza del pecadoma. Rompe la cabeza del pecadoma, se pone la sota y ahí se le pone suero. Podés ponerle el enema de Murphy, podés poner lo que vos querás. 80% de las veces le vas a solucionar el problema. No en un ratito, el pecadoma ojo, no lo vas a hacer. Otras veces, algunos recomiendan poner anestesia raquídea y con una mano delgadita introducir por el ano y extraer el calor para ir sacarlo más rápido. Es más traumático, hay que encontrar a alguien que tenga, si hermano hermano muy pequeñita, a veces se busca los enfermos que no saben que tenga mano delgada y no mi mano no va a poder entrar. Entonces, pero, como digo, se puede solucionar el problema con. Una vez que has hecho eso, lo convertí en una cirugía normal. Una biopsia. 80% de las veces hacia 20% no. ¿Qué significa? Que hay que ir a operar. ¿Y qué vas a hacer? Resecar todo ese fecaloma, ese segmento del intestino pobre fecaloma, o sea, sacas todo el segmento, la S fecal es donde tengo la sacas empaquetada, sacas en el paquete del intestino, sacas y cerrás el extremo distal si haces una árbol o abocar ambos extremos si haces una misma. En el pólvulo, dije yo, que como es un cuadro de emergencia, tenés que actuar también de emergencia. Y esto el cirujano general tiene la capacidad para saber resolver ineludible. Tiene la obligación. Normalmente se lo hace con recto y sigmoidoscopio. Ya decía yo, introducir, ubicar la mucosa, ubicar la receta que es 80, ves si la mucosa no tiene hemorragia, porque si ya tiene hemorragia, tampoco le metas la sonda, porque te va a perforar y te van a echar la culpa a vos. Te van a decir, él llegó bien y lo perforó el doctor. Si vos no tuvieras la receta ahí que está con sangre y ya con necrosis, saliste nomás y es mejor lo que tengas que no está perdido. Se va a perforar ya. Ahora, si no está así, tenés la opción de devolvular. Lo devolvular, ¿y qué haces? ¿Lo has curado? No, sigues con el megatrón. Lo que haces es prepararlo para después hacerle en una cirugía la necesidad de la cosa. 20% de las veces vas a encontrar esto mal y lo que se hace es tratamiento quirúrgico, hacer lo mismo. Una colostomía de arma o una misma. Eso es megafónico. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿por qué se llena de aire el vólvulo?
¿Por qué se llena de aire el bólulo y pica sobre el bólulo? Ajá. O sea, ¿cuál es la razón? Esto es otro más. ¿Ya? Entonces, normalmente lo que sucede en esta parte de acá, se rota, ¿no? Se rota y entonces entra aire, pero no sale por el otro lado, se rotó. Entonces, no, de acá no puede volver para atrás. ¿Por qué no vuelve? Porque tenemos la válvula ileocecal. Entonces queda atrapado el aire, no puede salir para el resto ni puede volver para atrás. Entonces se acumula el aire donde está la torsión. Entonces esto se torsiona y ahí se acumula todo lo que o sea, no avanza, se atrapó en esa zona de aire. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, nos vemos mañana a las 11.